Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga. Aquí estamos una vez más en un programa vital, hablando de ese Dios maravilloso, buscando conectar con ese Dios que hace toda la diferencia en nuestras vidas y por sobre todo conocerlo, descubrir su corazón y entender qué es lo que Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra viva. Sabemos que Él ha dejado su palabra para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, pero también para mostrarnos el camino, ese camino a una vida plena, ese camino a esa vida de bendición que cada uno de nosotros, deseamos y anhelamos. Pero esa vida solo la podremos alcanzar si conocemos a nuestro Hacedor, si descubrimos y entendemos qué es lo que mueve su corazón, qué es lo que hace que cada palabra en la Biblia pueda cobrar vida en nosotros y revelarnos esta vida sobrenatural, esta vida celestial que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en la medida que tú y yo vamos conociendo a Dios y vamos descubriendo a este Dios todopoderoso, a este Dios maravilloso, a este Dios que nos ama con amor eterno y que lo que más anhela es que le conozcamos, porque Él es la fuente de Dios, Él es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Así que este programa vital se trata justamente de eso, de descubrir su corazón, de poder entender esa palabra viva, de poder entender el latir del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y así poder descubrir y vivir la plenitud que Él ha preparado para ti. Pero esa plenitud de vida está diseñada de acuerdo al cielo, al reino celestial, al que tú y yo pertenecemos. Por lo tanto, descubrir las verdades de ese reino es parte de nuestra ocupación aquí en la tierra, es parte de lo que debería de interesarnos y debería de mover nuestra hambre y sed de Dios. Debería de convertirse en un apetito constante de las cosas del Espíritu, para que podamos nosotros adquirir y disfrutar todas estas riquezas que Dios mismo dice que nos pertenecen. Sabemos que muchas veces hay vientos de doctrina que se mueven de un lado a otro y que tienen apariencia de venir de Dios. Muchas veces están citando versículos bíblicos, pero no necesariamente están hablando lo que Dios intenciona en su corazón. La pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que aquello que estoy escuchando, que aquello que se me está enseñando, que aquello que estoy estudiando está de acuerdo al corazón de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro que lo que tengo es una revelación de su palabra, que es saludable, que es sana, que es verdadera, que no está contaminada, que no está diluida, que no está contaminada con los pensamientos humanos, con la percepción humana, sino más bien es realmente lo que Dios busca para cada uno de nosotros, esa verdad viva, revelada en nosotros? Y es por eso que el Señor mismo dijo en su palabra, escudriñad las Escrituras. Ahora, ¿qué significa escudriñar las Escrituras? Escudriñar tiene que ver con hacer una búsqueda profunda, una búsqueda intensa, una búsqueda que nos permita descubrir las riquezas y los tesoros que están ocultos, pero dispuestos a ser revelados a nuestra vida, porque este es el tiempo en el que Dios diseñó que todos estos misterios ocultos fueran revelados a todos aquellos que tienen hambre de Dios, a todos aquellos que anhelamos más de Dios. Entonces, primero tenemos que empezar a escudriñar la palabra, a
tener esa hambre de ir más allá, de ir más profundo, de querer encontrar esa verdad que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo escudriño la palabra? Bueno, es importante conocer el contexto, lo que rodea estos versículos bíblicos que en ese momento tú estás estudiando, que estás expuesto a ellos a través de una enseñanza, de una prédica, que has leído en un libro. Y necesitamos entender, ok, ¿qué rodea este versículo? ¿De qué está hablando? ¿De qué se refiere? Otro punto importante es entender lo que estaba pasando históricamente y entender un poquito de la cultura de lo que se estaba viviendo en ese momento, en ese pueblo específico al que se está abordando un hecho específico. Y quiero darte un ejemplo. En el libro de Levíticos hay muchas leyes y muchas ordenanzas, pero también encontramos en algunos momentos ciertas directrices de Dios a ciertos pueblos y unas directrices que no encuentras en el resto de la palabra. Pero cuando estudias el capítulo entero, cuando estudias lo que está pasando en el corazón de ese pueblo, puedes llegar a entender por qué Dios está dando estas instrucciones, por qué Dios está diciendo esto no deben hacerlo o esto no es correcto para ustedes. Hace muchísimos años recuerdo haber leído un libro que hablaba sobre la importancia de la santidad y cómo la palabra nos dice que la santidad de Dios en nuestras vidas es esencial para ver a Dios, para entrar al reino de los cielos, para conocer y vivir la plenitud de Dios. La santidad es parte de. Pero en ese mismo libro, lo cual yo estoy de acuerdo, lo cual la palabra lo explica, y vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero ese libro decía que si yo usaba aretes o cualquier joyería, ya sea en mi cabello o en mis orejas o en mis manos o en pulseras o relojes, o si yo me maquillaba, pues yo no estaba en santidad y por lo tanto no iba a entrar al reino de los cielos. Porque ciertamente a este pueblo Dios fue y le dijo, no puedes usar joyas, no debes usar maquillaje, y empezó a darle una serie de reglamentos que debían de seguir. Y entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Dios está diciéndole a este pueblo esto? ¿Se refiere esto a toda la humanidad? ¿Es pecado para delante de Dios ponernos ornamentos para adornarnos a nosotras mismas? O algunos hombres usan esclavas, usan relojes o usan cadenas. En fin, pero luego vienes, y ya voy a llegar a ese punto, pero luego vienes en la palabra y te vas a la historia cuando Isaac va a buscar esposa. Y la palabra muestra cómo Abraham habla a su hijo y le muestra lo que ha de hacer y lo manda con su siervo. Y cuando estudias la palabra te das cuenta que el siervo que va acompañando a Isaac va tomando la función del Espíritu Santo de guiar al hijo para encontrar la esposa indicada. Y tú sabes qué regalos le llevaba Isaac a esta mujer, que iba a tener una señal específica para saber que esa era la mujer que Dios tenía para él como esposa. Le llevaba ornamentos. En esa época se usaban los aretes de nariz, no estos que te perforan, sino unos que son en forma de clip, ¿verdad? Que te los ponías en la parte del puente de la nariz y en uno de los nostrils, perdón, en una de las partes de la nariz acá. No soy gringa, pero ahorita no me acuerdo, fosa nasal, en una de las fosas nasales, y eran bajo presión y esclavas de oro. Y ves cómo el pueblo de Dios está usando esto. Luego, bueno, en Egipto, el pueblo de Israel traía muchas joyas y en algún momento usaron estas joyas para hacer cosas indebidas, pero
también usaban joyas y Dios nunca les dio una instrucción al respecto. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo en Levítico al que Dios le está diciendo, no puedes usar joyas, no puedes usar ornamentos, no debes usar maquillaje? ¿Qué es lo que está sucediendo? En ellos la vanidad se había hecho un Dios. La vanidad estaba por encima de Dios mismo. Entonces Dios llega a romper con algo que estaba esclavizando el corazón de ese pueblo, con algo que estaba apartando al pueblo del corazón de Dios, que estaba dándole adoración y venerando algo que no debemos adorar ni venerar, porque al único que debemos adorar y venerar es a Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese espíritu de vanidad, porque de repente podemos darle un poder sobre nuestra identidad que le resta a nuestra identidad valor cuando hay ausencia de estas cosas. Cuando no tengo acceso, cuando no estoy maquillada, nadie me puede ver. Si no estoy arreglada de X, Y, Z manera, es una vergüenza. No, nuestro valor va mucho más allá de nuestra imagen o de cuánto podemos adornarla. Es más, el valor del ser humano lo establece Cristo, y lo he dicho aquí en la cruz del Calvario. Al Él dar su vida por nosotros, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, le está diciendo a la humanidad, el valor que ustedes tienen es más alto de lo que tan siquiera pueden contemplar, porque ninguno de nosotros podríamos ponerle un valor a la vida de Jesucristo. Sin embargo, Él dio su vida por nosotros, y al hacer esto estaba gritando a voz audible a los confines del universo el valor que el ser humano tiene. Pero ¿cuántas veces nosotros le estamos dando más valor a otras cosas y se están volviendo nuestros dioses? Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Te prohíbo hacerlo. Por ejemplo, recuerdo en uno de mis procesos de vida, hace muchos años atrás, Dios estaba enseñándome a confiar en Él en el tema de las finanzas. Y estaba pasando una situación muy fuerte financieramente. En esa época mis viajes internacionales a predicar eran constantes, eran todos los meses, cada 15 días. Y yo tenía ese hábito de no repetir ropa, ¿no? En los diferentes países a los que Dios me permitió llevar la palabra, y era una vanidad mía, era algo que venía de mi ego, ¿no? El no parecer que estaba uniformada y que siempre andaba con la misma ropa. Y pues de repente las personas subían las prédicas a las redes sociales, a YouTube, y yo decía, ya me quemaron el vestido, entonces no lo puedo usar ni en otro país. Y tenía ese tema conmigo, ¿no? Creo que algunas mujeres se podrán identificar, o quizás solo a mí me pasan estas cosas. Y recuerdo ese año, Dios dijo, te prohíbo comprarte ropa. Aparte que quiero enseñarte a sanar tus finanzas. Pero Él pudo reducir mis gastos en otros rubros, ¿sí? Sin embargo, se fue a algo que sabía que estaba creciendo en mi corazón de una forma indebida, que estaba alimentando una vanidad que podría volverse enfermiza dentro de mí. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Dios me dijo que no me podría comprar nueva ropa todo un año, ¿saben qué pasó conmigo? Empecé a llorar. Me dolió muchísimo. Me costó muchísimo saber que no tenía permiso para comprarme ni tan siquiera una sola cosa, y que tenía que usar la misma ropa sin importar si era repetir en diferentes lugares varias veces, porque en algunas naciones iba 2, 3, 4, 5 veces al año. Y Dios pudo mostrarme. Recuerdo cuando empecé a llorar, decir, ¿es en serio, Cristi? ¿Esto te hace llorar? ¿Esto mueve tu corazón?
¿Esto causa dolor en tu vida? El no poder tener ropa nueva. No había ausencia de ropa en mi closet. Tenía suficiente ropa. Era el tema de no repetir en estos diferentes lugares, porque en mi país pues repetía constantemente. Era tema de vanidad, era tema de ego. Entonces llegó Dios y me prohibió a mí, Cristina, comprarme ropa. Pero yo no puedo hacer de eso una doctrina. Yo no puedo hacer de eso, a ver, tú padeces de vanidad, entonces no te compres ropa. Puede ser que Dios te diga otra cosa. Puede ser que la vanidad en ti sea diferente. Puede ser que se mueva y opere de forma diferente en tu corazón. Pero entonces Dios va a llegar y va a darte una instrucción, va a decirte esto, no debes hacerlo, porque te amo, porque te estoy cuidando, porque te estoy librando, porque estoy rompiendo ataduras, porque te estoy guardando de que esto crezca en ti y se vuelva un Dios en tu corazón. Dios conocerá la dimensión de la condición de esta situación específica en tu corazón. Puede ser que no sea vanidad, puede ser que sea amor al dinero, puede ser que sea que ames más a tus hijos que a Dios, puede ser que ames más el ministerio que a Dios, puede ser que ames más tu trabajo que a Dios, en fin. Pero no por esa instrucción específica que Dios, en este caso en Levítico, le dio a este pueblo específico, y en muchos casos nos da a nosotros de forma específica por la condición que estamos viviendo en nuestro corazón. Lo haremos doctrina y luego empezaremos a predicar algo que Dios nunca estipuló que Él estaba en contra de eso. Entonces, cuán importante es entenderlo. Encontramos en las epístolas de Pablo ese momento de la historia en que ya las mujeres están, Cristo vino a cambiarlo todo y vino a darle acceso a la mujer a la enseñanza de la palabra, a leer la Torá, a leer los escritos del Antiguo Testamento. Antes las mujeres no tenían acceso, es más, ni tan siquiera se les enseñaba a leer, porque ellas no necesitaban educarse, porque bajo ninguna circunstancia había un plan de estudios para ellas, sino que estaban simplemente dedicadas al trabajo del hogar y de la familia, siempre. Por lo tanto, ni tan siquiera se les enseñaba a leer. Y luego viene todo esto que el Señor viene a establecer y a traer libertad, entendimiento y claridad del corazón de Dios en muchas áreas de la vida, incluyendo la mujer. Y entonces estamos con Pablo y está hablándole a las esposas de los militares que debido a su posición, debido que en las guerras ellos se quedaban con el botín, los militares de altos rangos se quedaban con joyas preciosas y el resto de las mujeres que no tenían esposos militares no necesariamente tenían acceso a estas joyas a menos que fueran personas de muchísimo dinero, pero no era algo común. Pero las mujeres, las esposas de los militares, sí tenían acceso a estos ornamentos estrafalarios, por decirlo así, exuberantes, de oro, de perlas, de piedras preciosas, que ellos podían tomar de los botines. Entonces, en muchas de ellas, en las que llegaban con joyas impresionantes a la sinagoga, a las reuniones en casa, ellas tenían ese espíritu de superioridad y veían a las demás mujeres como de menos. Entonces Pablo habla y dice, el ornamento importante no es el que tienes en tu cabello, no es el que andas externamente. El ornamento más hermoso es lo que viste tu corazón. Pero otra vez, no está diciendo que es pecado usar joyas, usar aretes, usar bisutería, adornarte tu cabello o a veces pintarte tu cabello. Yo, pues mi cabello ya es 40% canas, siendo muy amable conmigo, si no es más. Y yo me lo pinto de mi color, más oscuro que mi color natural, pero pues no quiero tener canas todavía visibles, no sé si algún día me las voy a dejar, no lo sé, no sé si Dios un día me va a decir, Cristi, no te pintes el cabello para pasar otro proceso en mi corazón, no lo sé, pero no por eso yo voy a decir que pintarse el cabello es pecado. Y estoy hablando de esto porque
Cuando yo leo este libro, gracias a Dios conocía la palabra. Pero este libro empezó literalmente a condenar a toda persona y por sobre todo a la mujer que usa ornamentos para adornarse. Y porque yo conocía la palabra y conocía la doctrina sana y conocía lo que Dios hablaba y cómo entender un capítulo de la Biblia, pude en ese momento comprender lo que estaba sucediendo con este pueblo que se menciona en Levíticos. Y pude darme cuenta cuando empecé a leer el contexto, los versículos antes de esos versículos, lo que se decía después, pude darme cuenta que a lo que Dios se refería era que ellos estaban haciendo de la vanidad un Dios. Y gracias a Dios, este libro no afectó mi forma de ver a Dios, mi forma de caminar con Dios y mi forma de crecer y ser transformada en Él. Ciertamente, la palabra dice, sin santidad nadie le verá, ¿cierto? Ahora, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Qué está diciéndome el Señor con la santidad? ¿Qué es eso lo que Dios está queriendo promover en mi vida? Porque ¿de dónde viene la santidad? ¿Cómo un ser humano imperfecto como tú y como yo podemos tener santidad? ¿Cuál es el principio de la santidad? Pues solamente puede ser Dios, porque Dios es santo. Y por lo tanto, si yo quiero obtener santidad, necesito tener una relación con Dios que me permita accesar a la santidad de Él y que esta santidad pueda llenar mi vida y pueda saturarme de todo lo que Dios es. ¿Estamos nosotros buscando esta santidad? Alguien me decía una vez, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo hablar con Dios íntimamente si soy imperfecto? Si no merezco estar en su presencia, no merezco poder tener acceso directo a su corazón. Pero cuando yo leo la palabra, encuentro en un Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, que a pesar de mi debilidad, que Jesús conoce y que cuando Él ve mi debilidad, que son las áreas que nos hacen fallar, que nos hacen pecar, Dios dice, yo me compadezco de ti. O sea, Él no se enoja contigo, no se llena de ira contra ti. Él se compadece. Y luego en el versículo 16 dice, yo quiero que entres al trono de gracia y misericordia. ¿Cómo? Con toda confianza. Entonces Dios me está diciendo a mí que yo tengo acceso, a pesar de mi imperfección, al trono de la gracia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4, mira lo que dice el Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que la tierra se habilitara para que el ser humano viviera en ella, antes de que Dios pusiera en la tierra y creara a la primera pareja humana, tú y yo ya existíamos y ya habíamos sido escogidos. Y dirás, ¿cómo? ¿Cómo existía yo? Bueno, Dios es nuestro creador. Y Dios nos hizo en el cielo antes de darnos vida en la tierra. Y lo dice su palabra en el Salmo 139, lo voy a buscar rápidamente. En el Salmo 139, me encanta ese versículo. Tengo muchos versículos favoritos y este es uno de ellos. En el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Otra versión dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas de mi vida
todos los detalles de mi vida, de cada día de mi vida, antes de que sucedieran. Quiere decir que en el cielo tú y yo ya existíamos y había un libro con nuestro nombre y con nuestra historia. Existe ese libro en el cielo, con tu nombre y tu historia, y con la historia de los bebés no nacidos y de los bebés que van a ser engendrados y de aquellos que todavía pasarán décadas antes de ser engendrados. Porque en el corazón de Dios, Él ya nos hizo. Es de repente difícil de entenderlo todo, pero esa es la verdad nuestra. Entonces Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos como santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios dice a la humanidad entera, yo la predestiné, yo le di un propósito, yo hice un destino para toda la humanidad. Él se adelantó a, según Satanás, su astucia. Y Dios tuvo un plan alterno para que nadie pueda terminar preso de las trampas de Satanás. Y hizo un destino para la humanidad entera, para que todos tuviésemos opción de decidir ser adoptados por Él. Y al ser adoptados, ser hecho hijos. Y al ser hecho hijos en Cristo, tener acceso a una santidad que nos podría mantener libres de nuestra debilidad, de nuestra imperfección y sin mancha delante de Dios. Entonces, cuando Dios me está hablando, Cristi, sin santidad nadie me verá, Dios está hablando, es a través de mi santidad que tú puedes verme. Es a través de mi obra en tu vida. Cuando te dejas adoptar por mí, cuando me aceptas como tu Señor y Salvador, cuando dejas que yo obre en tu vida, mi santidad está operando en tu vida y está abriendo tus ojos y está abriendo tu entendimiento para que puedas verme. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo vemos a Dios? Somos transformados, somos renovados. Su santidad nos santifica, nos transforma. Dice en 1 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Lo hemos hablado aquí. Es reverencia, es respeto, es admiración. ¿Que viene de qué? De interactuar con Él, de hablar con Él, de aprender a escuchar su voz a través de los pensamientos que deposita en tu mente, a través de esos versículos que saltan delante de tus ojos cuando lo estás leyendo con la Biblia, porque el Espíritu Santo te los empieza a revelar y empieza a mostrarte la vida de los versículos. A través de esa relación constante que estamos buscando provocar, conocerlo a Él, en verdad, que se revele profundamente a nosotros. Entonces, cuando yo soy perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios, es que Dios está diciendo, yo te doy más de mí en la medida que tú hablas más conmigo. En la medida, porque temor
a Dios no puede existir sin relación con Dios. Esa admiración viene de descubrirlo, de experimentarlo, de vivirlo en tu vida. Y ahí somos santificados, ahí somos renovados, ahí somos restaurados de forma constante por Dios. Entonces, dice Efesios 4:24, bueno, voy a leer del 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y Cristo revelado produce santidad en nosotros. Sin santidad nadie la verá. Es en esa revelación, de esa búsqueda, que Dios nos da de su santidad, y a través de esa santidad podemos ver más profundo y conocerle más profundamente. ¿Acaso no fue lo que dijo Job cuando dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? ¿Acaso no estaba diciendo: yo conocía de tu palabra, la conocía porque me habían relatado la palabra? La familia en el tiempo de Job, las familias hablaban de Dios a través de las historias relatadas, porque todavía no había nada escrito. Y entonces, a través de este relato, tenían conocimiento de Dios. Y Dios estaba diciendo a través de Job: Job, tú me conocías de oídas por el relato hablado de mí, pero hoy que hablaste conmigo, hoy que abriste tu boca y te dirigiste a mí directamente, yo te respondí. Y cada vez que yo hablaba contigo, yo me revelaba a tu vida. Y al revelarme a tu vida, tus ojos fueron abiertos. Tus ojos fueron llenos de mí. Entonces, ahí está Job dando testimonio y diciendo: justo cuando estoy hablando con Dios, Él empieza a darme de su santidad, porque Él es santo. Y ser santos es ser apartados para Dios, por Dios, para Dios. Y Él empezó a recibir la santidad de Dios. Y entonces dice en Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Dice la palabra que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige o lo disciplina a temprana edad. Muchos creemos que la disciplina es enojo, es castigo, es ira, es rechazo, es poner culpa, y no. Dios dice: el que ama a su hijo. ¿Y qué es amor? El amor es no hacer nada indebido. El enojo es un fruto de la carne que solo sirve para saber cuando algo no está bien, pero jamás sirve para ser utilizado para causar bien. Entonces yo no puedo usar el enojo para corregir o disciplinar. El amor es firme. El amor es fuerte y resiste cualquier tormenta, porque todo lo puede. Todo lo sufre. Quiere decir que tiene la capacidad de padecer cualquier circunstancia y no dejar de ser amor. El amor busca el bien. El amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. El amor cree. El amor espera. El amor es algo maravilloso y la disciplina es amor. Entonces Dios dice: cuando yo corrijo tu vida, es porque yo quiero añadir fruto espiritual a tu vida. Fruto santo, fruto puro, fruto que viene de mí. Y dice: pero
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué proceso difícil estás enfrentando en este momento? Y piensas que quizás Dios te está castigando. Yo te digo, no es cierto. Ese proceso posiblemente Dios lo va a utilizar para alinear, corregir, revelar, cambiar pensamientos, transformar corazones. Pero lo que Dios está buscando es: ejercítate en mi justicia, porque yo voy a producir en ti fruto apacible de justicia si dejas que yo te procese, para producir en ti esa santidad que va a reflejar el Dios vivo que vive dentro de ti. Por lo cual, dice el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Levántate. Fíjate, le está hablando a alguien que está mal, que no está bien, que no está haciendo lo correcto. Le está diciendo, levántate. Le está dando ánimo. Le está diciendo, yo estoy contigo. Levanta tus manos caídas. Alza tus manos. ¿Quién te ha dicho, tú le fallaste a Dios y no puedes levantar tus manos porque no hay santidad en ti? Y llegas a la iglesia, al lugar donde nos congregamos, porque la iglesia somos nosotros, y llegas a ese lugar donde te congregas, a ese edificio, y están en los momentos de la música con la que adoramos y alabamos al Señor, y te sientes indigno de levantar tus manos, y Dios te dice aquí, levantad las manos caídas y esas rodillas paralizadas. Ese que te decía, no te puedes postrar delante de Dios para adorarle porque has estado equivocado. Dios dice, arrodíllate delante de mí. Él te invita. Él te dice, levanta tus manos caídas. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto mis manos, yo le estoy diciendo, te necesito. Yo le estoy diciendo, ayúdame. Aquí estoy. Me rindo y quiero más de ti. Y ahí Él derrama santidad. Y ahí Él derrama vida. Y sigue diciendo, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Y quién es mi senda derecha sino Jesucristo? Id a la palabra viva, y yo te mostraré el camino por el que debes de caminar. Así aquello cojo que está en tu corazón será enderezado y no será tropiezo para tu vida, porque yo te santificaré, porque yo te empoderaré, porque yo te daré las fuerzas que necesitas. Yo convenceré tu corazón, yo haré la obra, yo soy el que te redime. Y dice el versículo 14, seguid la paz con todos. ¿Cómo sigo la paz? El Espíritu Santo es paz, ¿no es cierto? Y Él habita en ti. Activa esa paz en tu corazón. Persíguela. Cuando todo en este mundo quiera robarte la paz, tú ve en pos de la paz y tómala del Espíritu Santo, porque te pertenece. Porque habita en ti. Tómala y di, yo desato esta paz en mí. No permitas que nada que sea contrario a la paz empiece a gobernarte. Persigue la paz de Dios. ¿Cómo? Tomándola. ¿Cómo? Yo tengo aquí mi tarro de café, y si quiero café lo tomo y tomo un sorbo. En tu espíritu, en tu alma, habita el Espíritu Santo, que es paz. Y solo tienes que tomar la paz. Y dice Mateo 18:18, que tenemos el poder para atar y desatar, para inmovilizar todo aquello que quiere robarte la paz, y para darle libertad a la paz del Espíritu en mí, que habita en mí, y darle libertad dentro de mí para que ella me llene, me sature, llene mis pensamientos, llene mi corazón. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento haga aquello para lo cual fue intencionada y produzca en mí esa protección, porque dice que va a proteger mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Entonces dice, seguir la paz con todos. ¿Con quién?
cuando le ves esa persona, pierdes tú la paz. Y la santidad, ¿cómo sigo la santidad? Hablando con Dios, con la intención que Dios gane en mí, con la intención que Él me convenza de pecado, con la intención que Él me convenza de justicia y de juicio, con la intención de que Él se revele a mi vida y transforme mis pensamientos y renueve mi corazón. Y sigue diciendo, sin la cual nadie le verá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Todo lo que en esta vida te causa dolor, enojo, resentimiento, ira, odio, sed de venganza, todo eso corrompe el alma. Y sé que estamos expuestos a ello. Estamos expuestos a la traición, a la ofensa, a las heridas, al daño, a la maldad. Pero Él dice, si tú persigues la paz y la santidad, yo te libraré de toda maldad y te guardaré en el hueco de mi mano y te saturaré de mi santidad. Te empoderaré de todo lo que tengo para que puedas vencer todo lo terrenal. Y entonces puedas avanzar por esta tierra libre de amargura. Porque esa raíz de amargura puede echar a perder la obra de Dios en nuestra vida. Solo si tú y yo se lo permitimos. Pero tenemos todo el poder de Dios para ser libres y permanecer en libertad a través de Él. Así que cuando alguien te diga sin santidad nadie le verá, dile es cierto. Por eso lo busco día con día. Por eso lo invito a obrar en mi vida. Pero la santidad no tiene que ver con mi maquillaje, con mis pantalones, con mis aretes. Tiene que ver con lo que gobierna mi corazón. Y estoy dejando que Dios gobierne mi corazón. Amén. Bueno, esa es la palabra que el Espíritu Santo tenía para compartir contigo esta tarde. Espero que sea de bendición para tu vida, que sea luz en tu caminar, que te esté mostrando lo que Dios quiere hacer en este momento, que te dé ánimo y aliento, porque Dios no te soltará ni te dejará. Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y está de tu lado, a tu lado y en ti. Así que bueno, ha sido un honor, un placer compartir contigo la palabra del Señor esta tarde. Que el Señor la haga vida en cada uno de nosotras. Que el Señor produzca ese fruto apacible de justicia y que podamos ver la santidad de Dios crecer en nosotros, que va más allá de una apariencia externa, que tiene todo que ver con lo que Dios obra en nuestro corazón. Quiero saludar a todos los que nos acompañaron esta tarde, primero a los que no puedo ver en pantalla porque se han conectado posiblemente a través del Facebook de Unidad Cristiana Querétaro. Pero gracias por estar con ustedes, gracias por acompañarnos a este programa vital porque Dios y solo Dios es vital para cada uno de nosotros. Conozcámosle, acerquémonos, hablemos, abramos nuestro corazón, invitemos a Dios a abrir su corazón en nosotros y veremos su gloria, veremos su santidad, veremos su poder, veremos las intenciones de su corazón, lo conoceremos profundamente y seremos sorprendidos constantemente por Él. Y también quiero saludar a los que sí puedo ver en pantalla. Gaby Chihuahuas, qué bendición que nos acompañas en esta tarde. Gracias por estar con nosotros y hacer de este programa vital una realidad, porque este programa se debe
a cada uno de ustedes para que juntos conozcamos más de Dios y nos acerquemos con mayor libertad a Él. Selena Barahona, qué rico que nos acompañas. Brenda Certuche, qué alegría verte por acá. Cristina Gutiérrez, una alegría saludarte. Roxana Hidalgo, mi amiga bella desde El Salvador, un gusto saludarte. Petra de la Rosa, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Un abrazo para ti. Berta Casillas, gracias por estar con nosotros. Paula Calixto, qué bendición que nos acompañas. Gracias por acompañarnos. Daniela Juárez, qué alegría que estás con nosotros. Delia, qué rico verte por acá, confiando en que tu salud seguirá mejorando. Daniela Alejandra Mora, qué bendición que nos acompañas. Buenas tardes para ti también, Delia, igual te quiero mucho. Sofía Bendaño Centeno, qué bendición que estás con nosotros. Katy Porter, it's such a pleasure to see you here. I'm so happy to know that you connected with us today. Es una alegría que estés con nosotros, que hayas conectado con nosotros. Te amo muchísimo. Un fuerte abrazo a la distancia. Paula Calixto, gracias por tus palabras y por tus bendiciones para mi vida y bonita tarde para ti. Gracias por acompañarnos. Patti Solorio, qué alegría que estás con nosotros. Barbie López, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Lim Chalón, Carmen, qué rico que estás con nosotros. Xochitl Rodríguez, qué bendición que nos acompañas. Orbelina Ávila, pastora, qué bendición que está con nosotros desde El Salvador. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones para ti también, Patti. América Sabatini, gracias por estar con nosotros. Gilma López, qué alegría que nos acompañas. Martita de Esquivel, un abrazo y gracias por acompañarnos. Marbelis Martínez, qué alegría verte por acá, un abrazo. No los he visto, pero espero que estén bien, les amo mucho. Isabel Rosales, qué alegría que estés con nosotros. Carla JC, qué bendición que nos acompañas esta tarde. Pablo Lanzarín, gracias por acompañarnos en este programa vital. María Eloísa Durán, qué bendición que estés con nosotros como siempre, siempre conectada y aprendiendo más del Señor. Gracias por tus palabras y por bendecirme. Evelyn Cisneros, de niño, gracias por acompañarnos. Cristina Gutiérrez nos dice que gracias por la palabra que les edifica. El miércoles pasado tuve un accidente automovilístico muy fuerte y tuve un esguince en mis vértebras y en mis ligamentos. Ya estoy mucho mejor, gracias al Señor, pues el daño fue más en la camioneta y estaba incapacitada totalmente, en reposo total, y por eso no pude estar con ustedes el miércoles pasado. Sé que los que se enteraron estuvieron orando por mí. Hoy estoy con un poco dolor de cuello y a nivel hombros, espalda, pero muchísimo mejor, gracias a Dios, y sé que ya voy a estar al 100. Y siempre en medio de toda circunstancia vemos el poder de Dios y vemos su protección divina sobre nosotros. Les pido que oren por mi hija menor. Tuvo un accidente el día de hoy, también la invistió un camión. Está hospitalizada, está estable, está bien, no tiene ningún daño mayor, pero para que cualquier golpe se recupere pronto también. Sé que el Señor nos cuida y nos guarda a cada uno de nosotros. Mirna Ramírez, gracias por acompañarnos. Carmen María, gracias por estar con nosotros y ser de bendición para cada uno, porque ustedes, como les digo, son la razón de este programa. Elías, qué rico que te conectaste este día. Emi García, qué bendición que estés por aquí. Rodríguez García, gracias por acompañarnos esta tarde. Leti Guerra, qué bendición que estés con nosotros. La palabra viva siempre, siempre es bendición. Checas Stark, qué bendición que nos acompañas. Wendy Enríquez, qué alegría que estés con nosotros. Elena Hernández, una bendición que estés con nosotros. Mariam Luna, una bendición que te hayas sumado esta tarde. Gaby Esqueda, qué rico que nos acompañas. Igual que Dios sane tu hueso, que Dios sane tu brazo, porque sé que el Señor hará la obra completa. Cecilia González, qué rico que nos acompañas. Silvia Vázquez, qué bendición que estás con nosotros. Gracias por tus saludos y por tus palabras de cariño, Gaby. Isaac Villegas, qué bendición que estés con nosotros, Isaac, esta tarde. Dios es una bendición para cada uno de nosotros, Leti.
Gracias, Delia, por tus palabras y por tu amor y tus cariños. Gracias, Silvia Vázquez, por tus saludos desde San Francisco, California. Estudié en San Francisco, California, mi preparatoria o mi bachillerato, y es una ciudad bellísima. Que Dios les bendiga y les siga llenando de su presencia en todo lugar. Dariana DG, qué rico que estás con nosotros. Mendoza Emir, qué alegría que nos acompañas. Aide QH, qué bendición que estás con nosotros. Gracias a Roxy por tus saludos y por tus abrazos. Dios te bendiga. Gracias por los que están orando por mí, como tú, Delia. Gracias, gracias. Bueno, son todos los que puedo ver en pantalla. Ha sido un honor, un privilegio estar con ustedes acá, y sé que el Señor va a estar obrando en la vida de cada uno de nosotros y que va a estar sorprendiéndonos y llenándonos más de Él. Gracias, Silvia. Pues cuando vaya por esos lados de San Francisco, California, primero Dios podamos coincidir. Bueno, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Sigan buscando de Dios, sigamos buscando de Dios y dejémonos sorprender por ese Dios maravilloso. Nos vemos la próxima semana, primeramente el Señor, siempre en este mismo canal de Facebook, donde tenemos esta plataforma que sirve de bendición para que nos conectemos en el programa Vital, porque Dios es vital para nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga, que el resto de la semana se sigan gozando en la presencia de Dios, tengan fuerzas renovadas, aliento nuevo, y veamos su gloria manifestarse sobre cada uno de nosotros. Hasta pronto. Bendiciones.